La escena íntima entre Cillian Murphy y Florence Pugh está siendo muy criticada en la India. La película es condenada en el país asiático por motivos muy específicos y vos te estarás preguntando, ¿y ahora qué carajo pasó? ¿Qué carajo está pasando en este mundo? No te preocupes, acá llegué yo, acá llegó Holly, te lo vamos a contar y ahondaremos en detalle sobre esta cuestión y a ver qué carajo opinas vos, a ver qué carajo opinamos todos. Pero antes, muy buena gente, espero que estés yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí en esta ocasión y como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver esta no sé si curiosidad, preocupación o cada uno tendrá su punto de vista, ¿no? Porque obviamente me parece que puede llegar a ser un poco amplio dependiendo de la forma de pensar de cada uno y dependiendo sobre todo de un detalle muy importante y es que la escena en cuestión está a color. Y vos estarás diciendo, Borja, ¿qué carajo tiene que ver que esté a color o no? Y te voy a dejar a Holly que te lo explique. Bien, en la película de Oppenheimer, Christopher Nolan había explicado que las escenas en blanco y negro eran escenas desde un punto de vista, desde una mirada más objetiva, tratando de narrar lo que sucedió realmente. En cambio, todas las escenas que estaban a color tenían una mirada un poco más subjetiva, desde la mirada de Christopher Nolan y de cómo él interpretaba los hechos. Era un poco más libre esa versión. Todas las escenas a color son un poco más libres. Esto no quiere decir que no haya representado la realidad, sino que se toman algunas libertades. Sí, son mínimas las libertades, tengan en cuenta eso, porque la película es muy fiel al material original. No, en realidad son muy fieles simplemente a la historia, ¿sí? Pero bueno, vamos a la noticia, porque esto es un poquito largo y me supera la chota originalmente. En la vida de Oppenheimer aparecieron figuras que inspiraron parte de su trabajo, como Jake Tucklock, una psiquiatra con quien compartió ideas comunistas y con la que tuvo un apasionado romance. La película nos muestra escenas íntimas entre ambos personajes. Sin embargo, hay una específica que está provocando indignación en la India. El material coloca a los personajes de Florence y Cillian en un encuentro sexual mientras ella lo obliga a leer un fragmento en sánscrito del qué difícil esto, Bhagavad Gita. El periodista Uday Murkar sostiene que lo anterior es un ataque y una falta de respeto hacia el país y al hinduismo. Aquí un fragmento de su postura respecto al tema. Bueno, acá yo me lo busqué en Twitter a la cosa esta en cuestión. Es bastante largo, voy a intentar leértelo para que puedas entrar en contexto y así me puedas dejar tu opinión en los comentarios para ver qué te parece esto. Y acá dice, en un comunicado de prensa de la fundación Safe Culture Safe India, bueno, mi inglés es así, es Open English, aprendí por internet, ¿qué cree que le haga? Han llegado a conocimiento de la fundación que la película Oppenheimer, que se estrenó el 21 de julio, contiene escenas que hacen un ataque mordaz contra el hinduismo. Una escena de la película muestra a una mujer que hace que un hombre lea Bhagavad Gita, o como sea, en voz alta, mientras lo supera y tiene relaciones íntimas. Un regalo divino a la civilización humana por Bhagavad Sir Krishna, te lo voy a dejar ahí para que lo lea porque es re complicado, es una de las escrituras más veneradas del hinduismo. Esta ha sido la inspiración para innumerables sayans, Vajrayans y leyendas que viven una vida de autocontrol y realizan actos nobles desinteresados. Disculpen mi forma de leer esto porque está bastante complicado las palabras estas, pero bueno, las estás viendo en pantalla así que no hay problema. Uno está perplejo de cómo la Junta Central de Certificación de Películas podría aprobar una escena como esta. Vivimos en un mundo muy polarizado. Por lo tanto, esto debe ser investigado por el ministerio de manera urgente y los involucrados deben ser severamente castigados, como observó recientemente el ministro de Unión e incluso los tribunales en los últimos años. El entretenimiento que recibimos es insensible a los sentimientos culturales y morales de las masas. Las masas se ven obligadas a seguir siendo receptoras indefensas de repetidos ataques a sus valores fundamentales, ya que los creadores de contenido tienen las manos libres para gastar millones en hacer y promover cosas moralmente inapropiadas, incluso repugnantes, en nombre de la creatividad. Ya hay una creciente insatisfacción en contra de esto. La fundación insta, en nombre del público de esta nación y la tradición eterna de vidas transformadas por la venerada Gita, al ministerio a hacer todo lo necesario para defender la dignidad del venerado libro sagrado de los hindúes, castigar a los involucrados y establecer procesos para que tales cosas no sucedan en el futuro. A mí esto me preocupa, no sé si la parte en donde pide establecer procesos y castigar a los involucrados se refiere a alguna clase de
demanda. Detalle curioso que descubrí leyendo un poco toda esta información es que es la primera vez que Christopher Nolan tiene que grabar una escena de sexo, por lo cual no tenía mucha idea de cómo hacerlo. A esto le sumamos, por ejemplo, que la escena de desnudo de Florence Pugh en Oppenheimer fue cubierta por CGI en India y en Medio Oriente. Acá podemos ver una imagen, ¿no? En Twitter, que ahora tiene la X de X video, que en donde podemos ver que en esta escena, por ejemplo, no lleva ropa y Oppenheimer está sentado al frente de ella, también sin ropa, por cierto. Entonces no se les ve nada, o sea, más allá de las boobies, pero lo cierto es que, bueno, nada, esto fue censurado y se le puso un CGI bastante medio ahí, como medio cutre, honestamente, si se ve así. Sí, es como un CGI de Marvel, pero bueno, no importa. La cuestión es que le pusieron justamente un CGI y fue censurada. ¿Qué querés que te diga? Yo, en mi caso personal, ¿qué puedo opinar sobre esto? Estoy como con sentimientos encontrados porque entiendo, por ejemplo, que ciertas culturas, como en este caso, se puedan ver ofendidas por la situación en la que se plantea y quizá en la película se podría haber planteado otra cosa. Pero, a la vez también lo que proponen en la última línea de acá que te leí anteriormente, me da a mí la impresión que muy fácilmente podría abrir las puertas a lo que todos tenemos mucho miedo de que pase, y es la censura. Y ciertamente para mí, por lo menos desde mi punto de vista, el arte en sí no tiene que caerte bien ni tampoco tiene que cuidarte de no ofender. Para mí el arte es simplemente arte y los creativos detrás tienen que simplemente crear, independientemente a quien puedan ofender o no. Ciertamente hay que tener cuidado en algunas cosas y un poquito de ahí como control para evitar algún que otro problema, siempre y cuando sea necesario, ¿no? Siempre y cuando sea oportuno. Sí, recordemos que Oppenheimer no va a ser ni la primera ni la última película en la que se censuran algunas escenas o que se cambian o se modifican algunas escenas para toda la parte oriental del país, para todos los países asiáticos especialmente, que tienen culturas muy conservadoras. Con La Sirenita pasó que le cambiaron el póster y le pusieron azul, por ejemplo. Volviendo a la película de Oppenheimer, no, la verdad es que no tengo ningún problema. Entiendo, respeto la cultura de que sea un poco más conservadora, no tengo ningún problema con eso, simplemente para que no sea ofensivo para ellos. Ahora bien, respecto a la escena anterior, en donde le está leyendo un libro que es sagrado para la cultura hindú, en este caso el Bhagavad Gita ese, lo hacen los dos estando completamente desnudos, ellos lo consideran una ofensa muy grave. Creo que ahí Christopher Nolan tendría que haber tenido un poco más de cuidado con esas cosas, nada más. Y entiendo que estén enojados y que le quieran hacer una demanda. Sí. Por eso, o sea, entiendo que le quieran hacer una demanda por esa escena. Después la otra, la verdad es que me da exactamente igual. Sí, a ver, yo honestamente sí. Yo creo que lo que intentó es causar un poco más de impacto y complejidad entre ambos personajes y mostrar por ahí en una escena íntima, por ahí el vínculo fuerte que pueden llegar a tener y cómo puede afectar quizá la opinión / comentarios de esta chica en lo que es Oppenheimer, que lo vimos en realidad, como cuando pasa cierta cosita con esta mujer, Oppenheimer queda totalmente destruido. Entonces nada, creo que por ahí yo entiendo a Nolan y entiendo por ahí lo que es esa escena de otra manera, me parece que es muy buena, honestamente, y a la vez también, bueno, está el punto acá que en cuestión que también estaría bueno intentar respetarlo, y es muy difícil por ahí llegar a un término medio entre, como te digo, lo que es el arte y la libre expresión que merece el arte, porque si no deja de serlo, y lo hemos visto en reiteradas ocasiones cuando se empieza a censurar o a tapar o a intentar quedar bien con cierto público / cultura / país, en donde el producto al final termina siendo en muchas ocasiones arruinado o en parte termina siendo muchísimo muy inferior a lo que sería la idea original. Entonces es muy complicado tomar por ahí un partido de este lado o del otro lado. Yo en mi caso prefiero que la escena siga así. De última, si va a estar estrenado en ese país, que se haga otra escena, que se cuide como hicieron la censura ahí en cuestión y ya está. Pero para mí el arte, el cine, los cómics, los libros, todo eso para mí tiene que ser libre, totalmente libre, y expresar simplemente una idea, una historia, independientemente de a quién puede ofender o no, porque si nos ponemos a pensar justamente qué cosas puede ofender a qué grupo de personas, a qué país o a esto, y bueno, señores, creo que todos tendríamos que hacer las maletas y directamente no ver nunca más una película ni una serie, porque no habría más, porque siempre va a haber alguien ofendido. A ver, cuando vas a hacer un producto, cuando vos haces un producto está destinado para cierto mercado, ¿no? Ahora se ve que Christopher Nolan en este caso no tuvo en cuenta que si quería comercializar su película en Asia, por ejemplo, tendría
tendría que haber tenido un poco más de cuidado con esas cosas porque ofenden a su cultura. No está preparada la película para ese tipo de público. En fin, gente, nosotros lo dejamos acá. Cualquier cosa nos dejas tu comentario ahí, que siempre es muy bien recibido y lo agradecemos un montón. Y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau. Chau.